Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K Samsung Neo QLED QN90A, en este caso la versión que trae panel VA. Lo primero que deben saber es que este televisor soporta esta Game Bar, a la cual se puede acceder oprimiendo por unos segundos el botón de play y pause del One Remote. Accedemos entonces a las configuraciones iniciales. Simplemente el sonido surround, por supuesto, encendido, ecualizador de negro en 0. Estos parámetros en algunas consolas, como por ejemplo esta que utilizo yo, que es la Xbox Series X, como tal no se pueden modificar porque esta consola y el televisor soportan frecuencia de actualización variable, que lo que hace es mejorar la fluidez. Entonces este parámetro de Motion Plus del juego no se necesita, por ende no se puede modificar. Y el HDR juego en este caso no se puede modificar porque estamos con configuraciones para videojuegos con rango dinámico estándar o simplemente videojuegos sin HDR. Y acá en nivel de negro, HDMI en automático o en bajo realiza los mejores resultados. Vamos ahora en configuración experta para el resto de parámetros: brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, oscurecimiento local, en este caso en alto. ¿Por qué en alto si en el modo juego? ¿Y por qué en el resto de modos de imagen lo recomiendo en normal? Porque el modo juego como tal trae una mejora de fábrica por medio de software, creería yo, que le ayuda a decrecer más el efecto blooming en escenas oscuras. Por cierto, en la descripción encuentran el link para las configuraciones de imagen recomendadas para el resto de modos de imagen de este Smart TV. Mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama BT.1886 en -1, detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Objetivo: mejorar colores y contraste entre partes con claridad y colores vívidos y partes con oscuridad o sombra. Vamos ahora con las configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos que tengan alto rango dinámico. Acá lo pueden corroborar oprimiendo el botón del centro. El logo de HDR está activado, o simplemente accediendo a la Game Bar. Aquí pueden corroborar que el logo de HDR aparece. Entonces acceden a las configuraciones iniciales del modo juego: sonido surround, por supuesto, encendido, ecualizador de negro dinámico en 0. Acá ven que el HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, se puede activar porque es para videojuegos que tienen alto rango dinámico. Acá el Motion Plus del juego no se puede activar por lo que ya les expliqué, porque la consola Xbox Series X soporta frecuencia de actualización variable al igual que este Smart TV. Pero si por ejemplo utilizan una consola que no soporte esa tecnología, entonces activan la configuración del Motion Plus del juego. Nivel de negro, HDMI automático. Y vamos ahora con el resto de parámetros. Configuración experta: brillo 50, contraste 50, definición en 10, color 35, tinte VR en 0, oscurecimiento local en alto, por lo que ya les expliqué ahora que el modo juego trae alguna configuración, supongo que de software, que ayuda a mejorar, a decrecer el efecto blooming. Mejorador de contraste alto, tono de color estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -3, configuración de espacio de color nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Entonces miren, las configuraciones con las que cuenta el televisor de fábrica pueden ser más que suficientes para casi cualquier usuario. Estas recomendaciones que les he mostrado
es para mejorar un poco más la representación de colores o volumen de color y el contraste entre las escenas claras y con colores vívidos y las escenas con oscuridad o sombra. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios. Si quieren darnos a conocer sus configuraciones recomendadas para este Smart TV, también la pueden escribir en la caja de comentarios. Recuerden que en el link del video en la descripción del video encuentran un link donde les muestro las configuraciones de imagen para el resto de modos de imagen de este Smart TV Samsung Neo QLED QN90A versión con panel VA. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.